Nosotros les vamos a presentar el tema del linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. El linfoma es un grupo heterogéneo de neoplasias malignas de los tejidos linfoides, o también llamado sistema linfático. Existen 42 tipos de linfoma que se agrupan en linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, las células cancerosas son por lo general un tipo anormal de linfocitos B, conocidos como células de Reed-Sternberg. El linfoma de no Hodgkin, las células B y las células T resultan afectadas. Dichas células son tipos de linfocitos que desempeñan papeles especiales en la activación de la inmunidad. Los linfomas se agrupan en Hodgkin y no Hodgkin, y estos a su vez tienen otros subtipos. Del linfoma de Hodgkin existen cuatro subtipos. El más frecuente se conoce como esclerosis nodular. Del linfoma no Hodgkin hay 38 subtipos. Los más frecuentes son el linfoma difuso de células grandes, que afecta a niñas, niños y jóvenes, y el linfoma folicular, que es más recurrente en personas mayores de 60 años. La epidemiología del linfoma de Hodgkin. Aquí el número de casos nuevos diagnosticados cada año de este linfoma en diversos países y regiones es del 2.5 a 3 casos por cada 100.000 habitantes. Pues en este linfoma afecta principalmente a lo que son pues niños y adultos, pero es más común en dos grupos de edades, que sería de 15 a 40 años, con una frecuencia mayor, que son de entre los 25 y 30 años, y de 55 años en adelante. También pues es muy infrecuente la enfermedad en niños muy pequeños o ancianos, y de esta manera solo el 5% de los casos tienen lugar en los niños pequeños menores de 15 años, y alrededor del 5% también en personas mayores a 70 años. El linfoma de no Hodgkin, se calcula que la incidencia es de 12.3 casos por cada 100.000 varones al año, y 10.8 en el caso de las mujeres. Aquí la probabilidad de desarrollar un linfoma no Hodgkin a lo largo de la vida es de 1 de cada 43 hombres y 1 de cada 51 mujeres. Se diagnostican unos 3.100 casos nuevos al año en hombres y 2.400 en mujeres, siendo la tasa ajustada por edad de 15.25 y 8.19 respectivamente. Bueno, a continuación les hablaremos un poco de la anatomía. El sistema linfático es una parte principal del sistema inmunitario del cuerpo. El sistema linfático está formado por finos conductos que se ramifican por todo el cuerpo. Su función consiste en combatir las infecciones y las enfermedades neoplásicas. El sistema linfático transporta un líquido incoloro denominado linfa, que contiene un tipo de glóbulos blancos llamados linfocitos, que en tenemos los linfocitos B, los linfocitos T y los natural killer, o también llamados TNK. Los linfocitos B, también llamados células B, generan anticuerpos para combatir infecciones, y los linfocitos T o células T destruyen virus y células extrañas y activan a las células B para que generen anticuerpos. En diferentes lugares del sistema linfático de todo el cuerpo existen acumulaciones de linfocitos del tamaño de un frijol. Estos también los podemos llamar ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos se encuentran en grupos, por ejemplo, en el abdomen, la ingle, la pelvis, las axilas, el tórax y el cuello, entre otras partes. En los ganglios linfáticos se produce la maduración y activación de los linfocitos para que desarrollen su función fisiológica, que ya se las mencioné. El sistema linfático también incluye el vaso, que produce linfocitos y filtra la sangre. También incluye el timo, que es un órgano ubicado debajo del esternón, y las amígdalas, que se encuentran en la garganta. Bueno, y un poco de la diferencia y comparación
de estos dos tipos de linfoma es que en el linfoma no Hodgkin tenemos, por ejemplo, el compromiso ganglionar. Este es típicamente localizado en un grupo específico de ganglios. En el linfoma no Hodgkin, en general, se disemina en más de un grupo ganglionar. Su diseminación en el linfoma de Hodgkin tiende a diseminarse de forma ordenada. Esto quiere decir que va de un ganglio tras otro, y en el linfoma no Hodgkin puede empezar en un tipo ganglionar y luego se va del otro lado, por ejemplo, empieza en el lado derecho, luego se va al lado izquierdo, hacia abajo, hacia arriba, entonces no tiene un orden, por así decirlo. También tiene un compromiso extraganglionar. El linfoma de Hodgkin es infrecuente y el linfoma no Hodgkin es frecuente. Esto quiere decir que se extiende a otras partes, no solamente en el área ganglionar. También el momento diagnóstico en el linfoma de Hodgkin en general es temprano. Y en el linfoma no Hodgkin en general, ya cuando lo diagnosticamos, lo encontramos de una manera avanzada. En la etiología, pues aquí la causa del linfoma de Hodgkin sigue siendo pues desconocida, tal como ocurre también en casi todos los demás linfomas. Las peculiaridades de la epidemiología del linfoma de Hodgkin indican la posibilidad de que exista uno o varios microorganismos infecciosos que sean los causantes de la enfermedad. También se piensa que una infección pasada con el virus de Epstein-Barr contribuye en algunos casos. Las personas con infección por VIH están en mayor riesgo que la población en general. Aquí pues este virus de Epstein-Barr es un virus que tiende a infectar a los linfocitos B y aproximadamente el 90% de la población en general adquiere la infección por este virus durante su infancia o los primeros años de su vida adulta. Uno de los cuadros clínicos también que causa la infección por este virus es la mononucleosis infecciosa, y haberla padecido aumenta 3 veces la probabilidad de padecer un linfoma de Hodgkin. Y el cuadro clínico de este tipo de linfoma, bueno, los síntomas se clasifican en 3 grupos o también llamados categorías. Tenemos los síntomas A, que estos quiere decir que no presenta síntomas, o sea, la persona es asintomática. Los síntomas B, que en este refieren fiebre, sudoración nocturna excesiva y pérdida de peso. Y el tercer grupo sería otros síntomas como prurito o esplenomegalia. Y la mayoría de los pacientes con linfoma de Hodgkin debutan con adenopatías cervicales o axilares. Si bien no se ha esclarecido el mecanismo, puede haber dolor, pero esto es muy rara a la vez en las regiones enfermas inmediatamente después de tomar bebidas alcohólicas, pero como ya les mencioné, esto es muy raro y como que no está completamente comprobado. Es posible que la protuberancia aumente de tamaño con el paso del tiempo, o puede que nuevas protuberancias aparezcan cerca de la primera o incluso en otras partes del cuerpo. A medida que la enfermedad avanza, se disemina a través del sistema, en general a localizaciones contiguas, y aparecen otras manifestaciones como por ejemplo el prurito intenso, puede ser un síntoma, aunque es muy raro. Como síntomas generales, pues tenemos la fiebre, que la fiebre puede ser intermitente durante varias semanas sin tener presente alguna infección. También la sudoración nocturna excesiva, la pérdida del apetito que produce descenso del peso. En esta, al menos el 10%
del peso corporal en los 6 meses previos, que pueden significar compromiso de ganglios linfáticos internos. También suele haber esplenomegalia y también la hepatomegalia, pero esta es inusual. También otro síntoma o signo más bien que se le llama caquexia, que esta es la alteración profunda del organismo caracterizada por la pérdida del peso, la pérdida muscular y también representado por fatiga. Este es frecuente a medida que avanza la enfermedad. También, debido a la compresión local por masas tumorales, puede provocar alteraciones como por ejemplo ictericia, que esta es debida a la obstrucción intrahepática o extrahepática de los conductos biliares. También edema, que a este se le denomina linfedema de miembros inferiores debido a obstrucción linfática en la pelvis o en la región inguinal. También podemos encontrar disnea grave o sibilancias. Esto es debido a compresión traqueobronquial como resultado de enfermedad mediastínica. También la invasión epidural que comprime la médula espinal. Esta puede causar paraplegia. Y los signos y síntomas son una parte importante para estadificar el linfoma. Aquí les enseñamos una clasificación por estadios del linfoma no Hodgkin y linfoma de Hodgkin. Lo representan en etapa 1, que en esta nos dice que la participación de una sola región de ganglios linfáticos o de un solo órgano o sitio extralinfático. En la etapa 2 nos menciona la participación de 2 o más regiones de ganglios linfáticos o estructuras linfáticas en el mismo lado del diafragma, solo o con la participación de la limitada, órgano extralinfático contiguo o tejido. En la etapa 3 encontramos compromiso de regiones de ganglios linfáticos en ambos lados del diafragma, que puede incluir el vaso o limitada de órganos contiguos o sitio extralinfático o ambos. En la etapa 4, los focos difusos o diseminada de la participación de uno o más órganos o tejidos extralinfáticos con o sin afectación linfática asociada. Y bueno, estos a su vez los tenemos que relacionar con los 3 tipos de síntomas, ya sea síntoma A, síntoma B o otro tipo de síntoma. Para el diagnóstico de estos linfomas, pues tenemos primero lo que es la biopsia. Aquí se va a extirpar una cantidad pequeña del tejido, que en este caso pues sería de un ganglio linfático, para examinarlo a través de un microscopio. En la mayoría de los casos será un ganglio afectado del cuello, de la axila o de la ingle, pero pues también se puede tomar de otras partes del cuerpo. Luego tenemos las pruebas de laboratorio. Aquí los análisis de sangre pueden incluir un hemograma completo y análisis de los distintos tipos de glóbulos blancos, además de pruebas de la velocidad de la sedimentación eritrocitaria y pruebas de la función hepática y renal. También pues está la tomografía computarizada. En este estudio pues nos va a ayudar a indicar si alguno de los ganglios linfáticos o algún órgano está un poco más agrandado, y es útil también para detectar el linfoma de Hodgkin en el cuello, el tórax, el abdomen y la pelvis. La resonancia magnética, aquí se muestran las imágenes un poco más detalladas de los tejidos blandos en el cuerpo. Este estudio se emplea en el linfoma de Hodgkin en ocasiones en que el médico ya pues, le preocupa un poco más de que haya propagación a la médula espinal o al cerebro, ya que la resonancia pues, es muy útil para estudiar estas áreas. Luego la ecografía, aquí se utilizan ondas sonoras y el eco que estas producen para producir
imágenes un poco más grandes y pues se pueda ver un poco mejor el área que está afectada. Ya después sigue la ay, radiografía del tórax. Pues aquí también la radiografía del tórax, por medio de esta, vamos a poder ver pues un poco más y determinar si los ganglios linfáticos están agrandados en la área que estamos observando. Y otro sería la gammagrafía ósea. En este estudio, pues aquí se va a hacer si la persona está presentando dolor en los huesos o, o si los resultados que se le tomaron del laboratorio sugieren que el linfoma pudo haber alcanzado los huesos. Para esta gammagrafía se inyecta una sustancia que se llama tecnesio en una vena. Esta se va a desplazar a las zonas del hueso afectadas y una cámara especial puede ver y detectar la radioactividad. El linfoma a menudo pues va a causar el daño en los huesos, lo que puede reflejarse en una gammagrafía ósea. Después, como tratamiento, tenemos 4 tipos de tratamiento. Pero para empezar, los factores de la planificación del tratamiento para los pacientes con estos 2 tipos de linfoma incluyen el tipo de linfoma, la etapa y la categoría de la enfermedad, la enfermedad resistente al tratamiento o también llamado recaída. Es si la enfermedad se presenta de nuevo después de haber recibido el tratamiento. También debemos de tomar en cuenta la edad del paciente y las enfermedades o trastornos coexistentes, por ejemplo, tener alguna anemia muy severa, enfermedad renal o cardíaca, o también si la persona presenta diabetes. También antes del tratamiento se deben tomar en cuenta previas consideraciones, como por ejemplo los adultos en edad reproductiva o niños con un diagnóstico de linfoma de Hodgkin o no Hodgkin deberán hablar sobre el riesgo de esterilidad. Bueno, y en cuanto a los tratamientos, tenemos la radioterapia, la quimioterapia, el conjugado de anticuerpos, el trasplante de células madre. La radioterapia y la quimioterapia suelen usarse de manera combinada. Entonces, la radioterapia se hace directamente al ganglio linfático afectado o al área afectado solamente, ya que debemos de evitar la toxicidad en el cuerpo. La radioterapia comprende el uso de aparatos especiales que producen rayos de alta energía capaces de destruir las células malignas y, como ya les mencioné, específicamente del área afectada. Después tenemos también la quimioterapia, que esta comprende al menos 4 fármacos administrados en combinación. Estos son administrados comúnmente por vía intravenosa. Y en la quimioterapia tenemos diferentes combinaciones, que las más comunes son estas con las abreviaciones. Y la primera es ABVD, que en esta el medicamento es adriamicin, o también lo podemos encontrar como doxorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Después, el segundo grupo se llama Beacop, que en este es bleomicina, etoposide, adriamicin, ciclofosfamida, oncovin, procarbazina y prednisona. Y en el último grupo encontramos el grupo que se llama Stanford 4, que en esta encontramos el mecloretamina, doxorubicina, vinblastina, vincristina, bleomicina, etoposide y prednisona.
Para decidir, por así decirlo, debemos, el tipo de tratamiento que la persona va a tomar, debemos tomar en cuenta en qué etapa del linfoma se encuentra la persona. Si se encuentra en etapa 1 y etapa 2, la tasa de curación en pacientes diagnosticados en estas etapas supera el 95%. El enfoque del tratamiento actual es administrar quimioterapia con cantidades reducidas de radiación. Este enfoque ha tenido como resultado una menor toxicidad y mejores resultados. Y en esta se adquiere, bueno, se dice que el tratamiento más eficaz y menos tóxico es el de ABVD. Y aunque también este presenta un menor riesgo asociado con leucemia o esterilidad que otro tipo de combinaciones. También debemos de tomar en cuenta en el linfoma avanzado. Este también es potencialmente curable si se trata a tiempo y pues debemos de tomar en cuenta algunos factores que un poquito les voy a decir más adelante en la siguiente diapositiva. Pero en general, a los pacientes con una enfermedad en etapa 3 o 4 se les administra quimioterapia. Esta incluye una combinación de fármacos, que esta, por ejemplo, es de 6 a 8 ciclos del primer grupo, que es el ABVD o dosis escalonadas de BACOP. Y bueno, como les decía, existen unos factores que ofrecen una base para recomendar un tratamiento más o menos agresivo, dependiendo la etapa en la que la persona se encuentre. Y en este se incluye el trasplante de células madre para los pacientes que se encuentran en un alto riesgo. Y bueno, un riesgo mayor está asociado con estos 7 factores. Cuantos más factores estén presentes, mayor es el riesgo. Los factores es si el paciente es hombre, si tiene 45 años de edad o más, si se encuentra en enfermedad en etapa 4, si la concentración de hemoglobina menor de 10.5 gramos sobre decilitro, si el conteo de glóbulos blancos de 15.000 sobre microlitro o mayor, si el conteo de linfocitos es menor de 600 sobre microlitro o menor del 8% del conteo global de glóbulos blancos. También la concentración de albumina menor de 4 gramos sobre decilitro. También debemos de tomar en cuenta que existe la recaída o que la persona sea resistente al tratamiento. En esta, un pequeño porcentaje de pacientes no responden al tratamiento inicial. Menos del 10% de los pacientes responden solo brevemente o definitivamente no responden y presentan una progresión de la enfermedad. Estos pacientes requieren tratamiento con dosis altas de quimioterapia y un trasplante de células madre. También a estos pacientes se les administra un medicamento que se llama brentuximab. Este es administrado por vía intravenosa y ha sido aprobado por la FDA para tratar la enfermedad en recaída. Este medicamento es un anticuerpo artificial que hace que el sistema inmunitario ataque a las células del linfoma. Después tenemos el trasplante de células madre. El trasplante de células madre consiste en la extracción de células no diferenciadas, o también llamadas células no especializadas. Estas células dan lugar a otras más especializadas. Las células madre las podemos obtener de la sangre del cordón umbilical de un bebé después de su nacimiento. Este es donado por la madre mediante el cordón umbilical. También las podemos obtener de la médula ósea y también de la sangre. Como fuentes de células se prefiere la sangre a la médula ósea, ya que el procedimiento de obtención es menos invasivo y el número de células sanguíneas vuelve a la normalidad con mayor rapidez. En el trasplante de células madre tenemos dos tipos, por así decirlo, que uno es el autotrasplante de células madre.
Para muchos pacientes se administran dosis altas de quimioterapia en combinación con un autotrasplante de células madre como tratamiento de rutina en el caso de una primera recaída. Se le extrae células madre al propio paciente y a él mismo se le administran sus propias células. Y luego tenemos el alotrasplante de células madre. En algunos pacientes que tienen múltiples recaídas y se han tratado con éxito con alotrasplante de células madre. En se extraen células madre de otra persona y se le pasan a la persona que está enferma del linfoma. En la prevención, pues aquí no tenemos como tal una prevención, ya que pues no hay forma de prevenir lo que es el linfoma, pero pues no obstante los expertos recomiendan llevar un estilo de vida saludable que podría reducir el riesgo de su aparición, pero pues en sí no existe una relación directa. Aquí como no hay una forma específica de prevenir el linfoma, solo podemos pues cambiar o tratar de evitar un poco algunos de sus factores de riesgo. Uno de estos pues por ejemplo sería la infección por VIH. Aquí pues el virus que causa el SIDA aumenta el riesgo y por lo tanto pues una manera de reducir su riesgo de contraer lo que es el linfoma consiste en evitar los factores de riesgo conocidos para el VIH, como sería el uso de drogas intravenosas o tener relaciones sexuales sin protección con distintas parejas. Entonces, pues en sí, nada más su prevención sería tratar de cuidarse pues un poco más para disminuir lo que son sus factores de riesgo. Bueno, y aquí están nuestras bibliografías de donde nosotros obtuvimos nuestra información. Y ya sería todo de nuestra parte.